Reciban nuestro saludo en esta, la primera actividad orientadora de la asignatura Clínica 2. Esta asignatura se desarrollará durante 10 semanas. En 9 de ellas se impartirán actividades lectivas y la última se dedicará a las actividades evaluativas. Como en la anterior, se mantienen las mismas actividades de encuentros y práctica docente. Los sistemas a estudiar desde el punto de vista semiológico serán el sistema digestivo, el geniturinario, las alteraciones del equilibrio hidromineral, el sistema hemolinfopoyético, el endocrino y el sistema nervioso. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de vincular los contenidos morfofuncionales y morfofisiopatológicos del sistema digestivo con las alteraciones que se encuentren al interrogatorio y el examen físico. Describir la semiotecnia, semiografía, semiogénesis y el semiodiagnóstico de los síntomas y signos más frecuentes del sistema digestivo. Seleccionar los exámenes de laboratorio clínico, imagenológicos, generales y especiales utilizados en el estudio de las afecciones de este sistema, teniendo en cuenta los datos al interrogatorio y al examen físico, e interpretar los resultados de las evidencias diagnósticas. En la asignatura Clínica 1 fue estudiada la terminología médica más utilizada y gran parte del examen físico de este sistema, el cual se complementa en esta asignatura con algunos procederes y maniobras que nos permiten el estudio semiológico de los síntomas, signos y de los principales síndromes. La relación de las asignaturas morfofisiología y morfofisiopatología están presentes en todos sus contenidos teóricos y prácticos. El sistema digestivo ofrece gran diversidad de síntomas. Algunos de ellos afectan a gran parte de la población, llegando a ser crónicos. No comprometen su estado general y generan numerosas consultas médicas. Nos referimos a las dispepsias, que incluyen la acidez, los eructos, las náuseas, el ardor y la distensión abdominal. Y otros son de presentación frecuentes, como son el caso del dolor abdominal, que abarca desde enfermedades de escaso riesgo hasta ser muy grave y comprometer la vida del paciente. Para su mejor organización y dado la armonía de los diferentes órganos que componen este sistema, es que los síntomas se clasifican de diferentes formas. Se considerará aquella que tiene en cuenta la agrupación de síntomas con la segmentación anatómica. La clasificación de los síntomas según el segmento es la siguiente. Síntomas del segmento bucofaringoesofágico, que incluyen la cialorrea, la serostomía, el ardor lingual, la halitosis, el bruxismo, la disfagia, la pirosis y la pituita. En el segmento gastroduodeno-hepatobiliopancreático se identifican 3 síntomas capitales en el mismo, que son el dolor abdominal, el vómito y la hematemesis, y otros denominados discinéticos como el ardor gástrico, el hipo, las náuseas, la aerofagia, entre los más frecuentes. Los síntomas comprendidos en el segmento enterocólico rectal son los denominados grandes síntomas o capitales, como la enterorragia y melena, la constipación y las diarreas. Los síntomas discinéticos en este segmento son la distensión abdominal, la expulsión de gases por el ano y otros particulares de la porción del ano, como la proctalgia, la rectorragia, el flujo rectal, el prurito anal y el ardor anal.
En la actividad de hoy nos referiremos a la disfagia, el vómito, el dolor abdominal agudo, la hematemesis, la diarrea, la enterorragia y la melena. Los demás síntomas serán objeto de revisión durante el estudio independiente, utilizando la bibliografía recomendada y los materiales que aparecen en su CD. Para cada uno de ellos, el interrogatorio constituye la herramienta fundamental con la que cuenta el médico, permitiéndole caracterizar, diferenciar y relacionar la aparición del síntoma, el que en muchas ocasiones no revela signos o al examen físico aporta escasos signos, comparativamente de menor valor semiológico en relación a los recursos para el diagnóstico gastroenterológico. Es oportuno que al iniciar el estudio del sistema digestivo insistas una vez más que muchas porciones o estructuras de este sistema no permiten ser examinadas por el médico, y es sólo a través de exámenes que llegan a ser invasivos y molestos, por lo que el interrogatorio minucioso es el elemento más importante para la interpretación clínica y un enfoque diagnóstico correcto. No debes olvidar lo importante que resultan los antecedentes personales y los datos de identidad como la edad, ya que en este sistema se comporta diferente en cada etapa de la vida. El sexo, por los cambios metabólicos determinados en las diferentes edades. La procedencia, porque en algunas regiones o países se presentan con más frecuencia algunas de estas enfermedades, como por ejemplo el caso de las litiasis vesiculares, el carcinoma de hígado, el cáncer de estómago, entre otros. Los hábitos tóxicos como el cigarro, el alcohol y el café favorecen la predisposición a algunas enfermedades de este sistema. Otros factores a tener en cuenta serán los antecedentes de cirugía abdominal, por la presencia de bridas que ocasionan obstrucción intestinal, la ingestión de antiinflamatorios por la asociación con la úlcera perforada y la historia menstrual en las mujeres, entre otros. Te recomendamos revises estos aspectos en tu libro de texto y en el CD de la asignatura. La disfagia o dificultad para la deglución de los alimentos sólidos o líquidos, o en ocasiones referida por el paciente como la sensación de atasco o atoramiento de lo que se traga, implica una alteración anatómica o motora funcional. No puede ser ignorada por el médico en ningún momento, pues puede ser el único síntoma y o el primero de una enfermedad maligna. La disfagia orgánica se explica por la disminución de la permeabilidad bucofaringoesofágica debida a procesos obstructivos de causa extrínseca, fundamentalmente los producidos desde el mediastino que aplastan la luz esofágica, y los intrínsecos estenosantes que crecen hacia la luz esofágica. La disfagia funcional se explica por múltiples procesos, los que de forma general obedecen a alteraciones de la coordinación neuromotora de la deglución. Profundiza estos aspectos en tu libro de texto y en los materiales de apoyo del CD. Las características semiográficas de las disfagias funcionales son: aparecen con la ingestión de alimentos líquidos, de localización habitual alta, aunque también se señala la localización baja, casi inmediatamente al comenzar a deglutir, de ligera intensidad, aparecer periódicamente con periodos normales o latencia de curso caprichoso, arrítmico. Son de comienzo brusco, acompañada de síntomas neurovegetativos como la ansiedad, el insomnio y las palpitaciones.
Las disfagias orgánicas se caracterizan por ser inicialmente a los alimentos sólidos y luego también a los líquidos, de localización habitual, media y bajas, de moderada intensidad, y se acompaña de otros síntomas generales como son la pérdida de peso, la astenia y otros de carácter local como el dolor u odinofagia, la cialorrea, ser de curso uniforme, rítmico progresivo en el tiempo. Estos elementos corroboran la importancia del interrogatorio ante la presencia de este síntoma. Para caracterizar semiológicamente la disfagia, te proponemos realices las siguientes preguntas al paciente y atendiendo a sus respuestas podrás orientar el estudio y el diagnóstico. Estas son: ¿qué tipo de alimentos produce la disfagia? ¿Líquidos o sólidos? ¿Es intermitente o progresiva? ¿Cómo comenzó? ¿De forma brusca? ¿Dónde siente que se atasca el alimento? ¿A qué nivel? ¿Hay síntomas asociados? ¿Presenta usted pérdida de peso? ¿Utiliza medicamentos habitualmente? Es decir, nos referimos a la localización, la calidad de la disfagia, su periodicidad, la intensidad, el modo de comienzo y los síntomas asociados. El semiodiagnóstico de las disfagias incluye enfermedades del esófago y fuera de este, a enfermedades de carácter tumoral, endocrinas, psicovegetativas, alérgicas, entre otras. Las más frecuentes son de causa orgánica, el cáncer de esófago, la estenosis esofágica cáustica, los cuerpos extraños, el aumento de volumen del corazón, el pulmón y la aorta y estructuras del mediastino que comprimen el esófago. De carácter funcional, las faringitis, las laringitis, las esofagitis agudas, las lesiones del bulbo, los espasmos difusos del esófago y la acalasia de Hurs. Debes revisar estos elementos en tu libro de texto y materiales del CD. Otro síntoma por el cual acuden pacientes a consultas y servicios de urgencias es el dolor abdominal, el que junto a los vómitos y la hematemesis constituyen los síntomas capitales o la gran tríada digestiva que orientan hacia una lesión de estómago o duodeno, aun cuando no siempre es así. Iniciamos el estudio del síntoma subjetivo dolor abdominal, definido como sensación penosa desagradable, más o menos intensa, percibida por el paciente en cualquier sitio del abdomen. Por su alta frecuencia se han realizado estudios los que reportan que el mayor por ciento se deben a causas inespecíficas, a apendicitis y a las colecistitis agudas. La fisiopatología de este síntoma es compleja y según su mecanismo de producción puede ser dolor de causa visceral puro, se explica por el reflejo víscero-simpático, el dolor referido por el reflejo víscero-sensitivo y el dolor somático por el reflejo peritoneo sensitivo o cerebroespinal. Otros aspectos a tener en cuenta son los factores asociados y la variedad de órganos y sistemas que pueden ocasionarlo. Estos factores que influyen en la patogenia del dolor son la pared abdominal, el umbral del dolor y los factores psicosomáticos, los que ganan importancia en la valoración clínica. El dolor abdominal no es siempre de causa digestiva. Puede expresar lesiones a otros niveles, como son del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, de causa endocrina, ginecológica, renal y osteoarticular, y del sistema nervioso. De ahí la complejidad en su estudio. Revisa la fisiopatología
de este síntoma en tu libro de texto. La detallada semiografía de este síntoma permitirá acercarnos al diagnóstico y seleccionar los exámenes diagnósticos necesarios. De aquí la importancia del interrogatorio. Recuerda los 11 caracteres semiográficos del dolor, que son localización, irradiación, periodicidad, ritmo u horario, la intensidad, su calidad o carácter, el modo de comienzo, el modo de calmarse, su variación según los cambios de posición, los síntomas acompañantes y el curso del mismo. Algunos autores prefieren clasificarlo en epigástrico y no epigástrico, según su localización, lo que te ayudará a orientarte. Te apoyarás de tus conocimientos de morfofisiología para la proyección de los órganos en el abdomen. El dolor de localización epigástrico puede obedecer a etiología cardiovascular. Como recordarás en tus estudios de Clínica 1, una presentación del infarto agudo del miocardio, o a estructuras intraabdominales como la apendicitis, la úlcera péptica y las pancreatitis. El dolor no epigástrico puede obedecer a otras vísceras o ser referido. Una característica solamente no te orienta al diagnóstico sindrómico. Se complementan todas ellas. Otra de las características semiográficas del dolor lo constituye su irradiación, que junto a la localización contribuyen a su diagnóstico. De no ser este narrado espontáneamente por el paciente, constituye una pregunta obligada por parte del médico. Por ejemplo, ¿el dolor es fijo o se le corre? ¿Hacia dónde? Señale con su dedo. Detengámonos en el dolor epigástrico. Según su irradiación, puede ser hacia arriba al tórax, puede ser una angina o por lesión esofágica, entre otros. Si su irradiación es hacia la izquierda, puede deberse a lesión del cuerpo y la cola del páncreas. Si la irradiación es hacia la derecha, por afección hepatovesicular. Si es hacia abajo, por apendicitis o lesión de la región iliocecal. Y si es hacia atrás, por úlceras gastroduodenales y procesos del páncreas. Según su duración, el dolor se clasifica en agudo y crónico. El dolor abdominal agudo es una urgencia en la mayor parte de los casos y lo estudiarás con mayor detenimiento en la asignatura de cirugía. El dolor que aparece en la región de hipogastrio en la mujer, que refleja afección de los órganos genitales internos, será objeto de estudio en la asignatura de ginecobstetricia. Por su periodicidad, el dolor puede ser periódico típico, como es el caso del dolor en la úlcera gástrica, y atípicos, como en los cólicos biliares. No periódicos, como en caso de úlceras y procesos tumorales, y constante, como se observa en los procesos orgánicos extradigestivos, como por ejemplo en los medulares y también en procesos tumorales. Otras características no menos importantes, como la calidad, el ritmo, la intensidad, deben ser estudiados en tu libro de texto. Insistimos que los 11 caracteres son obligatorios durante el interrogatorio del dolor abdominal. No puedes obviar ninguno, pues una omisión puede conducir a un error en el semiodiagnóstico. Luego procederás al examen físico general y por sistemas, por la variedad de patologías que pueden originarlo, y por último examinarás el abdomen realizando las 4 maniobras o técnicas básicas. Todas son de gran valor semiológico. Las maniobras específicas frente a un dolor abdominal como la de Bloomberg, explorarás puntos dolorosos como el de Murphy, el apendicular y otros ya conocidos. La inspección general desde la llegada del paciente, su marcha, posición y su facies durante el examen físico del abdomen es fundamental,
pues la expresión facial refleja signos de gran valor. Otro síntoma frecuente en consulta es el vómito o expulsión rápida del contenido gástrico al exterior, acompañado o no de náuseas y otros síntomas. En este síntoma distinguiremos dos tipos: el periférico, de carácter reflexógeno, y el central, por estimulación directa de los centros vomitivos. La semiogénesis o fisiopatología de ambos deben ser estudiados en tu libro de texto. Es de vital importancia distinguir semiográficamente este síntoma, ya que son múltiples sus causas y por ende, como diagnóstico sindrómico, acompaña diversos procesos patológicos. El vómito central se caracteriza porque la expulsión del contenido no está precedido de náuseas ni otra sintomatología relevante. Es denominado también vómito en proyectil. Su mecanismo es de excitación central exógena, como es el caso de las intoxicaciones, ejemplo por apomorfina, o de excitación endógena, el clásico vómito de la hipertensión endocraniana. El vómito periférico, por el contrario, está precedido de náuseas y sintomatología satélite, con sensación desagradable de mareos, vértigos, ansiedad, taquicardia, contracciones musculares del abdomen, y las náuseas pueden persistir y prolongarse, así como puede ocurrir salida del contenido gástrico varias veces. Se observa en patologías digestivas como las úlceras gastroduodenales, las colecistopatías, las pancreatopatías, hepatopatías, la oclusión intestinal y en la apendicitis. También pueden observarse en la cinetosis o mareos por el movimiento. Los caracteres semiográficos del vómito son ritmo u horario y relación prandial. El vómito postprandial precoz se observa en las embarazadas durante el primer trimestre, las gastritis y la psiconeurosis de ansiedad en las jóvenes. El vómito postprandial tardío se asocia casi siempre con dolor, el cual se alivia al vomitar. Se observa en las úlceras gástricas duodenales y el cáncer de estómago. El postprandial ultratardío, donde el paciente refiere que el contenido del vómito es de alimentos ingeridos 2 a 3 días antes, en estos casos se piensa en obstrucción del píloro por úlceras yuctapilórica con dilatación gástrica. El vómito sin relación prandial se produce en ayunas, como el caso de las embarazadas, en las patologías hepatobiliares, en las gastritis por alcohol o tabaco y en las gastritis urémicas. La intensidad del vómito es otra característica semiográfica, pudiendo ser frecuentes, lo que motiva agotamiento del paciente. La calidad del vómito se refiere al contenido de este y pueden ser vómitos con restos de alimentos, y su olor permitirá distinguir el tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago. El vómito acuoso denota agua con olor a rancio, es abundante, puede ser funcional o secundario a fenómenos de hipersecreción e hipercloridia. El vómito mucoso suele ser viscoso, grueso, frecuente en las gastritis de los alcohólicos. El vómito bilioso, de color amarillo verdoso, se describe amargo y se observa en la colecistopatía y en las duodenitis. El vómito fecaloideo es de contenido fecal, con olor característico, y se observa en las oclusiones intestinales. El vómito con presencia de cuerpos extraños se refiere cuando se observan parásitos en su contenido o fragmentos de otras sustancias. El vómito sanguinolento o hematemesis será tratado más adelante en esta propia actividad.
Otras características semiográficas del vómito son el modo de comienzo, distinguiendo los vómitos espontáneos, siempre son de causa central, mientras que los vómitos periféricos son casi siempre de causa digestiva. Los síntomas asociados al vómito son el dolor, el que te orienta a patología gástrica, pancreática, intestinal o biliar. La cefalea, los trastornos de conciencia y la rigidez nucal te orientarán a enfermedades del sistema nervioso. Los zumbidos de oídos y vértigos a la enfermedad de Meniere. La fiebre, diarreas y mialgias te orientarán a infecciones gastrointestinales. Y un largo periodo de vómitos sin pérdida de peso ni otros síntomas satélites pueden ser de causa psicógena. El enfoque y diagnóstico difieren por completo cuando las náuseas y los vómitos son agudos, o sea, 1 a 3 días de duración, los que son provocados por causa gastrointestinal, fármacos o toxinas endógenas o exógenas, mientras que los crónicos orientan hacia enfermedades crónicas. Como ya hemos visto, los vómitos constituyen una respuesta a gran variedad de condiciones, por lo que debes realizar una minuciosa y ordenada anamnesis y un exhaustivo examen físico, incluyendo los signos vitales, la turgencia de la piel, estado de las mucosas, el examen físico completo del abdomen y no obviar el examen físico neurológico. La hematemesis constituye otro síntoma del sistema digestivo de interés y que además es alarmante para pacientes y familiares. Esta se define como la expulsión de sangre por la boca y para su estudio utilizaremos las mismas características semiográficas del vómito. No toda expulsión de sangre por la boca es hematemesis. Como ya conoces, recuerda cuando estudiamos la hemoptisis. ¿Con qué debemos diferenciar la hematemesis? Con la epístasis, la estomatorragia y la propia hemoptisis. En este caso, se describe semiográficamente como la expulsión de sangre con restos o no de alimentos, precedida de náuseas y puede llegar a tener sabor metálico en la boca del paciente. Aunque pueden ser de color roja rutilante cuando el sangramiento es brusco, puede ser negra cuando lleva más tiempo de acción con el jugo gástrico, pero habitualmente es roja. Según la cantidad, se clasifican en intensas o masivas. Las causadas por gastritis erosiva, ruptura de varices esofágicas, secundarias hipertensión portal, y medianas o ligeras. Los síntomas asociados constituyen una pregunta obligada en la anamnesis. La presencia o antecedentes de dolor, de vómitos, de íctero, sangramientos fáciles por las encías, pérdida de peso, o muchas veces sorprende al paciente y es cuando más angustia causa. Este sangramiento, como cualquier otro, tiene un sustrato eminentemente anatomopatológico, por ejemplo, lesión de vasos, arterias, capilares, trombosis, ulceraciones vasculares o por proceso funcional fisiopatológico como es la alteración en la coagulación. Si el sangramiento es lento y progresivo, la sangre pasa al intestino y se expulsa como melena, que se asocia a la hematemesis. Es decir, la sangre digerida mezclada con las heces presentará un color negruzco, como alquitrán, brillante, lo que describe al paciente como sangre negra como chapapote, con olor fétido por la putrefacción. Solo se necesita un sangramiento de 60 mililitros para producir melena. Sus principales causas son las úlceras duodenales, la cirrosis hepática con varices esofágicas, las yeyunitis,
la trombosis del sistema portal, los tumores del intestino delgado y colon derecho. Te recomendamos profundizar en este contenido que aparece en tu libro de texto. Si por el contrario la expulsión de sangre por el ano es de color roja, fresca, con olor normal, se denomina enterorragia. En este caso, presupone un foco de sangramiento bajo, pero debes valorar la velocidad o motilidad, porque en caso de sangramiento alto y de hipermotilidad intestinal, puede observarse enterorragia. Sus principales causas son las fisuras anales, las hemorroides, tumores malignos del colon descendente, las disenterías amebianas, la colitis ulcerativa idiopática y diverticulitis del colon. De aquí el valor de la anamnesis para determinar los antecedentes y características del sangramiento. Puede el paciente confundir el color negruzco de la melena al color casi negro de las heces normales tras ingestión del vino tinto, alimentos ricos en sangre como la morcilla, la ingestión de carbón o hierro y los preparados que contienen bismuto, llamado falsa melena. Es indiscutible la asociación de hematemesis y melena. Revisa estas características en tu libro de texto. Las diarreas constituyen otro síntoma muy común entre adultos y niños. Debe ser objeto de estudio minucioso por ustedes. Se denomina así al aumento en número y cantidad de la deposición normal. Esta es producida por procesos neurógenos, quirúrgicos, endocrinos, irritativos, osmóticos, dietéticos, alérgicos, de mala absorción e inflamatorios. Su fisiopatología o semiogénesis será objeto de estudio independiente. Como en todo síntoma, tienes que caracterizarla semiográficamente según la periodicidad, el ritmo, la intensidad, la calidad, el modo de comienzo y cómo se alivia, síntomas asociados y su curso. La periodicidad orienta al diagnóstico, pues aquellas diarreas intermitentes en el tiempo se observan en la colitis mucomembranosa o neurogénicas, las diarreas emocionales, la colitis ulcerativa y las ileitis. En otros casos, cuando son constantes las diarreas desde su aparición, se puede observar en el cáncer de colon. Otra característica de este síntoma es la intensidad, la que se calcula por el número de deposiciones y la cantidad. Así se describen las diarreas altas, las que son abundantes en cantidad y escasa en número, 1 a 8 deposiciones en 24 horas. Y las diarreas bajas, que son abundantes en número y escasa en cantidad. Las diarreas altas son secundarias a trastorno de la absorción, son procedentes del propio estómago, duodeno, yeyuno e ilion. Las diarreas bajas son las comunes disentéricas, pudiendo emitirse de 20 y hasta 30 deposiciones en 24 horas. Otra característica es la calidad, referida a esta al olor, presencia de mucus o flemas, sangre o parásitos que pueden orientar al diagnóstico junto a las anteriores características señaladas. Por ejemplo, el olor rancio, que además son burbujosas y claras, indican fermentación. Y si por lo contrario son de olor fétido, de color oscuro, indican putrefacción. Las diarreas mucopio-sanguinolentas indican lesión orgánica de la porción terminal, como ocurre en las disenterías.
El modo de comienzo brusco orienta a proceso inflamatorio, infeccioso, tóxico o transgresiones del régimen dietético o ingestión de enterotoxinas. Recuerda que la leche, el pescado, los huevos y el pollo son fuentes de infección. Otro mecanismo de cambio en la microflora intestinal es el uso de antibióticos de amplio espectro, originando proliferación de gérmenes no habituales. La diarrea del viajero es común entre las personas que se trasladan del lugar con malas condiciones higiénicas, transgresiones dietéticas, entre otras causas. Las de comienzo lento indican procesos funcional u orgánicos de curso lento, producidas por trastornos osmóticos, inflamatorios y alteraciones de la motilidad. Estas y otras características de este síntoma y su semiogénesis deben ser profundizados en el material didáctico que aparece en tu CD. Este síntoma será objeto del estudio del síndrome diarreico la próxima semana. Todos los síntomas clínicamente mencionados hoy y otros que son de estudio individual conllevan un apoyo de estudios diagnósticos tanto clínico, imaginológico, endoscópico, anátomo-patológico y otros especiales que son objetivos en esta actividad. Las evidencias diagnósticas que se obtienen por el laboratorio clínico en los síndromes del sistema digestivo revelan las alteraciones que presentan las mismas a través de los diferentes estudios, como son los estudios de bioquímica sanguínea, el estudio del líquido acítico, el estudio de las heces, las pruebas que exploran la absorción de los nutrientes y la detección de sangre oculta en las heces. Los estudios de bioquímica sanguínea incluyen la cuantificación de analitos séricos como bilirrubina total y conjugada, cuya concentración elevada confirma la existencia del síndrome ictérico. La glucosa, colesterol, triglicéridos, proteínas totales y fraccionadas, las que alteran sus concentraciones en el curso de enfermedades crónicas hepáticas, pancreáticas e intestinales, debido a los cambios metabólicos que fisiopatológicamente acontecen en ellas. El estudio del líquido acítico es un examen analítico que precisa la etiología que genera la presencia del líquido entre las hojas visceral y parietal del peritoneo y evidencia si es producto de un proceso patológico inflamatorio al resultar un exudado o de origen mecánico al ser un trasudado. En las asignaturas de Morfofisiopatología Humana 2 y Clínica 1 estudiaron las características físico-químicas del mismo. Estudian el material complementario Evidencias Analíticas de Clínica 2, las características de este líquido que pueden ser un trasudado o exudado, así como las causas que lo originan. El estudio de las heces es de vital importancia, pues a través del examen macroscópico permite evidenciar enfermedades que tienen como signo fundamental la diarrea, debido a las alteraciones en el peso, aspecto, coloración y composición de las mismas. El examen microscópico revela la presencia de parásitos que causan enfermedades diarreicas y el cultivo o coprocultivo la existencia de bacterias patógenas que fueron estudiadas en Morfofisiopatología 1. Los estudios que exploran la absorción de los nutrientes son aquellos que se hacen en vivo y verifican la absorción de los lípidos, los glúcidos y otros nutrientes. Entre ellos tenemos la prueba de desilosa y el test de Schilling, que se encuentran alterados en el síndrome de malabsorción. Revisa estos en el manual de evidencias analíticas que aparece en tu CD. La detección de sangre oculta en las heces es una prueba útil que precisa la existencia de sangre procedente del sistema digestivo, confirmando el diagnóstico de sangramiento digestivo. Estudia estos contenidos
en el material complementario que aparece en tu CD como evidencias analíticas en Clínica 2. Los exámenes imagenológicos que utilizan radiaciones ionizantes para el estudio de las vías digestivas se pueden dividir en radiografías simples y radiografías contrastadas. Las radiografías simples incluyen la radiografía de abdomen simple de pie y acostado, la tomografía axial computarizada sin contraste. Entre los exámenes contrastados tenemos el esofagograma, la radiografía de estómago y duodeno, la mucosografía esofágica y gástrica, el colon por enema, el neumocolon, la radiografía de tránsito intestinal, la colangiografía transhepática y retrógrada endoscópica, la tomografía axial computarizada contrastada, la angiotat, la cialografía y las arteriografías. Los medios de contrastes que se utilizan para el estudio de este sistema son el sulfato de bario por vía oral y rectal, el aire y las sustancias que contienen yodo por vía endovenosa o arterial. Otros exámenes utilizados en el estudio de este sistema son la ecografía del hemiabdomen superior, la ecografía transesofágica y transduodenal, de partes blandas y de glándulas salivales, la resonancia magnética abdominal y la gammagrafía hepática. Dentro de los estudios radiológicos contrastados se encuentra el esofagograma, el cual no requiere preparación previa para realizarlo. Debes conocer que el esófago normal tiene 4 compresiones anatómicas de arriba hacia abajo, las cuales son el cartílago cricoides, la aorta torácica, el bronquio izquierdo y por último, debido al diafragma. Una de las causas más frecuentes de disfagia orgánica es la neoplasia del esófago, que como aparece en la imagen, presenta los siguientes signos radiológicos: defecto de lleno o imagen en sustracción, infiltrante, desfiladero, el signo del escalón, la dilatación preestenótica y el paso brusco de lo normal a lo patológico. Dentro de las causas de disfagia funcional se encuentra la calasia esofágica. Como puedes observar en la radiografía que aparece en la pantalla, la misma se traduce por una dilatación del órgano terminando en punta de lápiz por debajo del diafragma, como puedes observar. El divertículo esofágico es causa frecuente de disfagia orgánica y en la radiografía se observa como imagen de adición por fuera de la luz del órgano, que puede adoptar forma de bolsa con cuello. Los mismos pueden ser del tercio superior, denominado divertículo de Zenker, del tercio medio o de tracción, y del tercio inferior, epifrénico, que provocan regurgitación y halitosis. La radiografía de estómago y duodeno, como aparece en la imagen que proyectamos, es un examen contrastado que requiere de preparación previa al examen, lo cual consiste en estar en ayunas y no fumar. Como recordarás de tus estudios en morfofisiología, el estómago tiene 3 porciones: una superior, denominada fundus gástrico, otra intermedia, llamada cuerpo del estómago, y otra inferior o antro pilórico, que continúa con el canal pilórico. Tiene además 2 curvaturas, la menor y la mayor. El bulbo duodenal tiene forma de capuchón de cardenal y es la primera porción del duodeno que se continúa sucesivamente con la segunda, la tercera y la cuarta porción de este órgano para comunicarse con las asas yeyunales, formando el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treis. Estas porciones rodean la cabeza del páncreas, denominándose marco duodenal.
aprecia la imagen que aparece en la pantalla e interactúa con la galería de imágenes de este sistema que aparece en tu CD para profundizar en la interpretación de esta y otras imágenes. La radiografía de tránsito intestinal es un examen contrastado en el cual el paciente debe estar en ayunas. Las asas yeyunales se ubican horizontalmente con las válvulas conniventes y las iliares en forma vertical para terminar en el ilio terminal en el ciego. Observa las imágenes que te estamos presentando. La radiografía de colon por enema es un examen contrastado que requiere también preparación previa a través de enemas evacuantes por vía rectal. Debe valorarse la longitud, el calibre y las austras del colon. Las porciones de este son el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon, el colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente, el sigmoides y el recto, como te estamos mostrando en el esquema y en la radiografía que aparecen en la pantalla. La radiografía de neumocolon es un examen contrastado con bario y aire simultáneamente, que necesita la misma preparación que el colon por enema para el paciente. Su importancia radica en la visualización del interior del colon, así como la distensibilidad de sus paredes. Este examen es utilizado para detectar la presencia de pólipos del colon y neoplasias. Observa la imagen que te mostramos en la pantalla. La opacificación de las vías biliares y de la vesícula se produce con sustancias que contienen yodo. Por lo tanto, es un examen contrastado que requiere preparación previa con enemas evacuantes. La vía puede ser oral, siendo entonces una colecistografía oral, y endovenosa cuando se utiliza la biligrafina por esta vía. Ambas prácticamente no son utilizadas en la actualidad. Las otras vías que se utilizan actualmente son la vía percutánea, la transhepática y endoscópica, denominada esta última colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La ecografía del hemiabdomen superior requiere preparación previa para el paciente. La misma consiste en que el paciente se encuentre en ayunas, no utiliza contraste y permite estudiar la glándula hepática, las vías biliares, la vesícula biliar, el páncreas, el vaso y los vasos sanguíneos abdominales como la vena cava inferior y la aorta abdominal. La tomografía axial computarizada y la angiotat son de suma importancia en el diagnóstico y estadificación de las lesiones abdominales de las vías digestivas. Observa la imagen de esta tomografía axial computarizada que se muestra en la pantalla. La cialografía es el estudio contrastado de las vías excretoras de las glándulas salivales. Solo se estudian en la obstrucción de las mismas, sobre todo en los cialolitos o cálculos. Actualmente, la ecografía de partes blandas desplaza a estos estudios diagnósticos. Otros exámenes que se utilizan para el estudio de los síntomas y signos del sistema digestivo son los endoscópicos, dentro de los que se encuentran la laparoscopía, la endoscopía alta, que incluye la esofagoscopía, la gastroscopía y la duodenoscopía. La laparoscopía es un procedimiento de observación directa de la cavidad abdominal y pélvica. Por este medio se pueden observar la cavidad y sus órganos, permitiéndonos hacer un diagnóstico rápido y directo de sus alteraciones, y también para obtener muestras para estudio histológico y citológico. Este proceder es invasivo, pudiendo utilizarse en urgencias y de forma electiva. Es bueno señalar que además de un proceder diagnóstico, es un proceder terapéutico.
Las endoscopías del tractus digestivo pueden ser endoscopías altas, que incluyen la esofagoscopía, la gastroscopía y la duodenoscopía, o las tres en conjunto, que se denominan panendoscopía. Este proceder actualmente utiliza tecnología que nos permite precisar otros elementos mediante un transductor. La endoscopía baja incluye la rectosigmoidoscopía y la colonoscopía, que son exploraciones fundamentales del recto, el sigmoides y el colon. Todas ellas requieren de preparación previa del paciente. La endoscopía permite la visualización de la mucosa y la realización de la biopsia por ponche de las lesiones que en ella se observen. El estudio por anatomía patológica de los órganos macizos como el hígado y el páncreas se realiza a través de la biopsia por aspiración con aguja fina bajo control ultrasonográfico. En el hígado se utiliza además la biopsia por aspiración por trocar durante el curso de la laparoscopía. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Los síntomas digestivos referidos por un paciente requieren de una minuciosa anamnesis, examen físico general y del aparato digestivo y de otros sistemas, por la diversidad de patologías que pueden manifestarse por esta sintomatología. Los síntomas capitales del sistema digestivo son frecuentes en la práctica médica. Orientan a lesiones agudas o crónicas, benignas o malignas, de origen diverso, y expresan enfermedades de varios sistemas u órganos, por lo que no son privativos del sistema digestivo. La anamnesis es uno de los elementos más importantes para la interpretación clínica y un enfoque diagnóstico ante un paciente con síntomas digestivos. El dolor abdominal agudo es un desafío para el médico a cualquier nivel de asistencia. No siempre el dolor abdominal es de causa digestiva. Otros órganos y sistemas pueden ser causa de este síntoma y no siempre es quirúrgico. La ictericia manifiesta variada patología del sistema digestivo y fuera de este, de ahí la importancia de su estudio. Resulta de interés para el diagnóstico tener en cuenta las características de los principales síntomas digestivos, el momento en que ocurren y los síntomas asociados. Los estudios de bioquímica sanguínea, el estudio del líquido acítico, el de las heces, las pruebas que exploran la absorción de los nutrientes y la detección de sangre oculta en heces aportan las evidencias analíticas para establecer el semiodiagnóstico en los síndromes digestivos. Los exámenes radiológicos simples y contrastados, la ecografía del abdomen superior, la resonancia magnética abdominal y la gammagrafía hepática, entre otros exámenes imagenológicos, evidencian las alteraciones morfológicas que se producen en los síndromes digestivos. El cáncer colorectal es considerado el tumor más frecuente del tubo digestivo, siendo uno de sus signos más importantes la enterorragia, la cual forma parte del síndrome de sangramiento digestivo, que estudiaremos durante la próxima actividad orientadora junto a otros síndromes de interés del sistema digestivo.